La unidad número 1. Volvamos acá. Nuestra unidad número 1. Bueno, aquí está nuestra unidad número 1. Nos habla de unos conceptos generales, una introducción. Bueno, la unidad se llama así, conceptos generales, qué pena. Se llama conceptos generales. ¿Y cuáles son los ítems que vamos a ver? Una introducción, lo que es el significado de la palabra diseño. Y aquí comenzaríamos a ver algunos conceptos que necesitamos, ¿no? Que vamos a utilizar mucho acá, la resistencia y el esfuerzo. Todo esto es esfuerzo. Y que los elementos no fallen, entonces resistencia. Y algo que une a los dos es esto, ¿no? El factor de seguridad. Algo de información, como es esto, normas y códigos, designación de los metales y tratamientos térmicos, ¿correcto? Bueno, ahí está. Entonces, comencemos con esa pequeña introducción a o. Bueno, ahí está, conceptos generales. Primero, pues, recuerden que nosotros trabajamos con una ciencia que se llama mecánica, y no solamente nosotros, ¿no? Los ingenieros civiles también, los ingenieros de minas también, los ingenieros electromecánicos, lo mismo, los ingenieros navales, ¿no? Y metalúrgicos también hacen uso de estas ciencias, ¿no? Bueno, entonces, la ciencia se llama mecánica. Entonces, ¿qué es la mecánica? Entonces, es la ciencia que estudia el comportamiento de los cuerpos de un elemento mecánico cuando sobre ellos le estamos aplicando cargas externas. Y este cuerpo esté en reposo o en movimiento. Simplemente lo que vamos a mirar son los efectos que producen las fuerzas externas sobre ese cuerpo, esté en reposo o esté en movimiento. Ahora, esta mecánica, esta ciencia se divide en tres. Una que es la mecánica de los cuerpos rígidos, otra que es la mecánica de los cuerpos deformables y por último, la mecánica de los fluidos. Entonces, ustedes ya vieron todas esas ciencias o por lo menos les falta o estarán viendo esta, la última, la mecánica de los fluidos. Bueno, comencemos. Ya la vieron y esta también. La mecánica de los cuerpos rígidos, ¿ven? Ojo, estática y dinámica. Recuerde que en esas dos ciencias que las vimos en los cursos de estática y dinámica, allá lo primero que nos decían, que los cuerpos son considerados como rígidos e indeformables, ¿cierto? Pero ¿qué no importa? Porque ellos pues, nos ayudan a calcular, por ejemplo, en estática las reacciones y no se cometen errores apreciables. Bueno, entonces la estática es la ciencia que estudia los cuerpos en reposo y la dinámica, la ciencia que estudia los cuerpos en movimiento. Ahora, la mecánica de los cuerpos deformables se ve a través de esta ciencia que se llama la mecánica de los materiales, pero que también se la llama como la mecánica de los sólidos. Bueno, y que es aplicada en el curso que nosotros denominamos resistencia de los materiales, ¿no? Resistencia a los materiales. Los civiles, pues lo llaman así, mecánica de los sólidos, sería mejor, ¿no? O mecánica de materiales. Miren que los textos se llaman mecánica de materiales o mecánica de los sólidos. Bueno, entonces, aquí analizamos los dos conceptos en la mecánica de los materiales. Que los efectos, las cargas externas van a producir efectos internos, ¿sí ven? Porque aquí más o menos en la estática y la dinámica es con respecto a los efectos, digamos, con respecto a las cargas externas, ¿no? Muy poco se ve con respecto a las cargas internas, si acaso, por ejemplo, en vigas, ¿no? En vigas sí vemos los efectos internos. Pero la mecánica de los materiales sí está enfocada totalmente al análisis de los efectos internos que se me producen en los materiales. ¿Y cuáles son los efectos internos que se producen en los materiales? Son dos nomás. Eso fue lo que vimos en mecánica material, en la resistencia. Los esfuerzos y las deformaciones. Esfuerzos y deformaciones. Eso fue lo que vimos nosotros. A través de nuestro curso fue calcular esfuerzos y calcular deformaciones. ¿Cuáles eran las cargas? Cargas axiales, cargas de torsión y cargas de flexión. Y ellas nos producían ese tipo de esfuerzo, uno u otro, ¿no? Entonces,
las cargas axiales, esfuerzo normal. Las cargas de torsión, esfuerzo de corte. Y la flexión era la más compleja de todas las cargas, porque las cargas de flexión van a producir internamente esfuerzos normales y esfuerzos de corte. Entonces, en la mecánica de materiales, a diferencia de de la mecánica de los cuerpos rígidos, mire, hay que hacer el estudio de las deformaciones. Aun si estas deformaciones son muy pequeñas, porque esas deformaciones muy pequeñas nos pueden llevar a la falla del componente mecánico. ¿Listo? Entonces, falla por resistencia o falla por rigidez el material. Entonces, la mecánica de materiales se encarga de ello. Bueno, pero la mecánica de los materiales se apoya ¿cierto? En estos dos cursos, ¿no? Aunque nosotros en mecánica de materiales son cargas estáticas y digamos que se apoya mucho en la estática, ¿no? Para ver esto, tenemos que hacer esto. Y por último está esta ciencia, ¿no? Que es la mecánica de los fluidos. Entonces, mecánica de los fluidos tiene dos áreas, la de los fluidos incomprensibles y de los fluidos compresibles, ¿no? Bueno, además del curso de fluidos, lo ven ustedes en termodinámica y también en transferencia de calor y en esa secuencia, ¿no? Recuerde que, por ejemplo, en termodinámica hay que, por ejemplo, los sistemas de refrigeración hay que comprimir, ¿no? Hay que comprimirle esos refrigerantes, ¿no? Y, por ejemplo, los fluidos incomprensibles, bueno, está el agua, ¿no? Pero dentro de esta mecánica de los fluidos hay una ciencia particular que se llama la hidráulica, y la hidráulica solamente se encarga del agua, ¿no? Del agua. Vale, listo. Entonces, vean, aquí tenemos este elemento, componente mecánico, ¿listo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, aquí está tridimensional, el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Bueno, listo. Aquí hay unas cargas, son las cargas externas, y esas cargas externas aquí, ¿cierto? Nos producen reacciones. Eso se encarga la estática, ¿no? Con la estática nosotros calculamos las reacciones acá. Pero con la mecánica de materiales lo que hacemos es hacer el estudio internamente, ¿sí? Internamente. Entonces lo podemos hacer en este punto que está señalado acá como el punto A, pero también puede ser en este punto superior, en este punto opuesto al A o aquí en este punto inferior, ¿sí? En cualquiera de estos puntos podemos hacer el estudio. Y lo hacemos ahí porque son los puntos críticos, donde se van a presentar los mayores valores de esfuerzo, que es lo que por ahora digamos que nos va a interesar a nosotros. Entonces, aquí tenemos dos cargas, esas fuerzas F2 y F1 nos van a producir, mira aquí nos dice, esfuerzos normales y cortantes. Esfuerzos normales y cortantes. Bueno, la fuerza F1 es esta vertical y esta fuerza F2. Entonces, la fuerza F2, mira esta fuerza F2 mire aquí en esta sección transversal y en este punto, mire, ojo, mire la fuerza F2, mire que es perpendicular al área. Y como es perpendicular, me va a generar un esfuerzo normal. Ahora, como esta fuerza F2 que está aplicada acá, pero si la llevamos acá, nos va a generar, mire, observen que nos va a producir que este elemento se estire, ¿sí? Se deforme, ¿no? Tenga una deformación axial, longitudinal, normal. Entonces, vamos a decir que va a producir un esfuerzo normal por carga axial, y que se calcula como la fuerza sobre área. La fuerza sobre área, ¿correcto? Ahora, esta fuerza F1, ¿cierto? Aquí, en esta sección transversal, va a producir esfuerzos de corte. Ojo, esta fuerza F1, acá, en esta sección transversal, va a producir esfuerzos de corte. Pero esos esfuerzos de corte no lo podemos calcular como la definición que nos dan del cortante, que es la fuerza de corte interna sobre el área. No. Miren que observen que esta fuerza F1 nos está produciendo flexión. Así que esos esfuerzos de corte son debido a la flexión. Y este esfuerzo de corte por flexión lo calculamos de este modo. Ven que el valor de F, Q, que es el momento estático o primer momento del área, o sea, el Y por dA o el X por dA o el ρ por dA de esta sección transversal. Y es el momento de inercia de la sección transversal, y esta B minúscula
pues es el ancho de la sección, ¿cierto? El ancho de la sección donde lo estemos calculando. En este caso sería el diámetro. El diámetro. ¿Correcto? Bueno, para una sección circular, bueno, esta fórmula aquí es la fórmula general, ¿no? Pero si es una sección circular, si no me equivoco, es 4R sobre 3 veces el área. O sea, se simplifica, ¿no? Se simplifica. Y si esta sección es cuadrada o rectangular, también esta fórmula se nos simplifica porque es 3 veces sobre 2 veces el área, ¿no? Bueno, pero eso se lo dejo para que ustedes lo recuerden, ¿no? Bueno, listo. Ahora mire, estas fuerzas también nos van a producir momentos, ¿no? O bueno, esta fuerza F1 nos va a producir momentos y F2 también nos va a producir momentos. Y esos momentos están acá. ¿Listo? Porque recuerde, lo que estamos haciendo es algo que nos llamaron, nos dijeron en estática, trasladar estas fuerzas acá, ¿no? A este punto, para ver qué produce en este punto A. Mire que nosotros lo que estamos es trasladando es aquí donde está ¿quién? El centroide, ¿no? El centroide. Afortunadamente, como esta sección transversal es un círculo, hay simetría, entonces el centroide se encuentra donde se cortan los dos ejes, ¿cierto? Donde cortan los dos ejes, en este caso el eje Z y el eje Y. Entonces ahí está nuestro centroide y por ahí también pasa el eje X. Bueno, entonces lo estamos trasladando ahí, pero después vamos a analizar qué pasa acá, ¿sí? En el punto A, que va a ser diferente. Entonces mire que los momentos que se producen, el M sub X nos va a producir un esfuerzo de corte, el M sub X. Y si no me equivoco, va a ser este F1 por B. F1 por B. Iremos a ver. F1, perdón, por C. F1 por C, sí, claro. F1 por C, porque mire, este F1, si lo multiplico por este brazo, va a tratar de hacer que esta sección transversal, esta que está acá, rote sobre sí mismo. Y al rotar sobre sí mismo, va a hacer que esta sección transversal con la que está adyacente trate de deslizar. Y siempre, no se les olvide a ustedes, siempre que ustedes vean que dos superficies tienden a deslizar una con respecto a la otra, bueno, entonces se genera un esfuerzo de corte, ¿sí? Observen que ese momento o esa fuerza no me va a tratar aquí de alargar este elemento, ¿no? Este elemento que tiene una longitud A más B. No me lo va a tratar de alargar, sino me va a tratar la deformación que se va a presentar es de forma. Porque de acuerdo acá, pues se va a presentar una rotación. Si el punto estaba aquí, aquí donde estoy señalando, cuando se aplique ese, va a rotar un poquito, ¿sí? Va a cambiar su posición. El elemento no se alarga, longitudinalmente no se alarga, pero se deforma, digamos, hay un cambio posicional en el ángulo, o sea, la deformación es de forma. Entonces, siempre que vean ustedes eso, el esfuerzo es de corte. Y en este caso es por torsión, ¿sí? Porque la fuerza F1 va a tratar de hacerlo girar aquí a este elemento, a hacerlo girar sobre sí mismo. Entonces, torsión, ¿cómo lo calculamos? Entonces, como esta es una sección circular, torque por R sobre J. Torque por R sobre J. R, pues, es el radio, ¿cierto? El radio. ¿Y J qué es? El momento polar de inercia. Recuerden, el momento polar de inercia es diferente al momento de inercia, ¿no? El momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y, pues sí nos da el momento polar, ¿no? Bueno, listo, para eso lo repasan ustedes. Aquí hay algo particular. Si esta sección es hueca, ojo, si este cilindro es hueco y tiene una pared y se considera, perdón, digamos que si esto es un tubo, si eso es un tubo, pero se considera como de pared delgada, entonces no podemos utilizar esta fórmula. Entonces ahí el esfuerzo de corte, si no me equivoco, es el torque sobre 2 veces el área media y el espesor, ¿no? Ojo, ¿no? Entonces, si es una sección de pared delgada, bueno, puede ser cualquier tipo de pared delgada. Entonces, aquí el esfuerzo de corte se calcula como el torque sobre el producto de ¿quién? De 2 veces el área media por el espesor. Bueno, el área media, pues, simplemente ahí nos vamos por todo el centro de esa área y la calculamos. Bueno, pero si esta sección es rectangular, si esta sección es cuadrada, si esta sección es triangular, si tiene otra forma, bueno, no podemos utilizar esta fórmula. ¿Listo? Vale. Esa es la torsión.
Ahora, el momento, bueno, aquí está el momento en X, ¿correcto? Mire, lo trata de hacer girar en este sentido que es el antihorario, listo. Ahora el momento en Y. ¿Quién me produce el momento en Y? Nos produce, mire, esta fuerza F2 multiplicada por C, ¿sí? Si F2 por C me trata de hacer girar, ¿cierto? Con respecto al ¿qué? Al eje Y. Me trata de hacer girar con respecto al eje Y. Busquemos a ver, F2 por C, ahí está. F2 por C, mire cómo lo trata de hacer girar, ahí lo vemos, ¿no? Sentido antihorario, sentido antihorario. ¿No? Y por último tenemos que la fuerza F1 por B, F1 por B me trata de hacer girar con respecto al eje Z. Listo, entonces tenemos los tres momentos. Ahora, esos momentos también me producen esfuerzos normales y esfuerzos de corte, y los tenemos que calcular, ¿sí ven? Entonces, el de torsión sí me produce esfuerzo de corte, que ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Me produce esfuerzo de corte. Y ya por defecto los otros dos sabemos que nos van a producir esfuerzo normal, ¿cierto? Y ese esfuerzo normal es un esfuerzo normal de flexión, ¿sí ven? De flexión. Recuerde que ya vimos aquí un esfuerzo normal, pero por carga axial, F2, que trata de estirar. Entonces, estos dos son por flexión, y mire que se calculan de modo diferente, ¿no? El momento, este que hemos calculado acá, aquí están sus partes, sus magnitudes, mira, aquí están las magnitudes, F2 por C, F1 por B. Uy, perdón, aquí me... ¿Listo? Se calcula de este modo. El momento, que es los que están acá, multiplicado por ρ sobre I, es el momento de inercia de toda esta sección. Si es una sección circular, pues es pi sobre 64 veces diámetro a la 4. Listo, si esa sección es hueca, pues recuerde que será pi sobre 64 que multiplica a diámetro elevado a la 4 menos diámetro, perdón, diámetro exterior a la 4 menos diámetro interior a la 4. Esto, ingeniero, disculpe, qué pena que lo interrumpa una pregunta. No ¿Cómo era lo diga, del cálculo, cómo era lo del cálculo del RO que no me acuerdo? este rho, Sí, ese, ese RO. ese rho simplemente es la distancia que hay entre acá, nuestra posición del centroide y donde va a estar nuestro eje neutro y el punto donde lo vamos a calcular. Entonces, en ese caso sería, por ejemplo, acá, el radio, ¿sí? En este caso aquí sería el radio. Desde este punto, que es donde está nuestro centroide, hasta este punto A, es el radio, o sea, de medios, la mitad del diámetro. Correcto, ese es el rho. Es la distancia que hay entre el eje neutro y el punto donde nosotros vamos a calcular. Como aquí está en el borde exterior, pues digamos que es el radio. Recuerde que en algunas veces este valor es cero, ¿sí? Este valor es cero, por eso tenemos que buscar cuál es el eje neutro. El eje neutro, ¿correcto? Por ejemplo, aquí para este mira, aquí puse MX, no es MY, no, tal vez se me fue un poquito la línea y quedó como MY, no es, como MX, no es MY, ¿no? Entonces aquí, este es el MZ, pues este es nuestro eje neutro, ¿sí? Entonces, aquí valdrá el esfuerzo normal cero, ¿no? El esfuerzo normal cero. Pero aquí para este M sub Y, el eje neutro es este, ¿no? El eje Y. Entonces, mire que aquí el eje Y, perdón, este es nuestro eje Y, ¿no? Entonces, aquí pues sería el valor cero, pero aquí sí hay un valor, ¿sí? La distancia que hay entre el eje neutro, si este es para MY, este es nuestro eje neutro, entonces mire que sí hay una distancia, ¿no? La distancia entre este punto y el punto A, R medios. Pero como hemos dicho, para Z, ¿sí? Mire que Z está sobre el eje neutro, no hay una distancia, no hay una distancia entre el eje neutro y el punto donde lo estamos calculando, es cero, ¿no? Entonces, por eso el esfuerzo sobre el eje neutro es cero, para el esfuerzo normal. No se les olvide algo, ¿no? El esfuerzo normal es máximo en el extremo y mínimo en el eje neutro. Mínimo, hablamos de cero. Diferente al esfuerzo de corte, o contrario, ¿no? Que el esfuerzo de corte es máximo sobre el eje neutro y mínimo, o sea, cero en el extremo. Vale, listo, ya terminaríamos esta parte. Observen que es lo que hacemos. Mire que la estática, ¿no? Primero la estática. Estas fuerzas las llevamos a este punto, al centroide. Tenemos que calcular el centroide, pues aquí es fácil, ¿no? Y trasladamos lo que nos enseñaron como reducción de un sistema de fuerzas a un sistema de una fuerza y un par en un punto específico, ¿sí? Después aplicamos estas fórmulas, que es que la resistencia a materiales que nosotros vimos, resistencia a materiales o mecánica de los materiales, ¿listo? Y después sí iríamos a la parte de diseño, pues aplicando los modelos matemáticos
ya sea por carga estática o por carga dinámica. Bueno, vamos acá a esta otra diapositiva. Bueno, bueno, en el punto A, ¿no? En el punto A, miren, en ese punto A, pues nosotros necesitamos saber qué nos produce esta fuerza F1 y F2. Y ya sabemos que en ese punto nos va a producir estas fuerzas y estos momentos. Y todo se resume a unos esfuerzos normales y a unos esfuerzos de corte, ¿no? Recuerden que alguno de estos valores va a ser cero, ¿sí? Va a ser cero. Bueno, pero sabemos que estas fuerzas F1 y F2 en este punto A nos va a producir unos esfuerzos normales por carga axial y por flexión y unos esfuerzos de corte por flexión y por torsión. Bueno, ahora sí podemos llegar acá, ¿sí? Entonces, en el punto A, esfuerzos normales y esfuerzos de corte. Entonces, lo que hacemos nosotros es calcular estos valores y después compararlos, ¿no? Contra la resistencia del material. Y la resistencia del material, eso sí es lo que tenemos que buscar en los textos, ¿no? O en los catálogos, ¿no? Saber cuánto es capaz de resistir ese material para verificar que no, estos esfuerzos no me sobrepasen esa resistencia, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que hacer. Esa sería ya la parte de quién, de nuestro cálculo de elementos de máquina, ¿no? Que estos esfuerzos, que los calculamos con los conocimientos de estática y de resistencia a materiales, o de mecánica de los materiales, que esos esfuerzos que calculamos ahí con los modelos matemáticos que nosotros vamos a utilizar, no excedan, ¿no? No excedan la resistencia o la capacidad del material, ¿no? Porque si lo igualan, con el hecho de igualarlo, ya vamos a decir que hay una falla. Que hay una falla. Va a fallar ese material. Entonces tiene que no excederlo, no excederlo. Bueno, una cuestión fundamental para nosotros es la palabra diseño, ¿no? Pues aquí lo que hacemos es el cálculo, ¿no? Pero al fin y al cabo, si vamos a hacer eso, tenemos que hacer diseño, ¿no? Bueno, entonces diseño, pues, es una, ¿cómo es? Definición sencilla. Eso, si no me equivoco, lo tomé del Hanro. Diseño es un plan, es plan para satisfacer una necesidad o para resolver un problema, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Satisfacemos una necesidad o resolvemos un problema específico que hay. Eso es lo que hacemos. Ahora, las características, seguramente habrá más, ¿no? Pero yo prefiero aquí el libro de Chile, ¿no? Y de pronto ahí en el libro de Chile hay más, ¿no? Que las características que debe tener ese diseño es que el producto sea seguro, ¿cierto? Que sea confiable, que sea útil, ¿cierto? Que sea útil. Pero también, mire, algo, ¿no? Que sea competitivo, ¿no? Podemos fabricar un producto, pero el hecho de los materiales que utilicemos, la geometría que utilicemos, hará que ese producto sea costoso. Y hay otros que lo venderán más barato debido a que utilizaron otro tipo de materiales, ¿cierto? Otro tipo de geometría, ¿cierto? Y otras, como ya hemos dicho, ¿no? Otros materiales más económicos, pero que no exceden la resistencia de ese material cuando se le aplican las cargas, ¿no? Entonces tenemos que ser competitivos, pero también esto, ¿no? Fácil de construir y que sea comercializable, ¿no? Que se lo pueda comercializar rápidamente, ¿sí? Bueno, en ingeniería mecánica, ¿qué es diseño? Mire, simplemente es transformar conceptos e ideas en máquinas útiles. Ojo, transformar conceptos e ideas en máquinas útiles, ¿no? Ideas, pues, las que nosotros tenemos, ¿no? O lo que el grupo de trabajo tiene, ¿no? O lo que la empresa tiene. Y los conceptos, bueno, están allá los conceptos que debemos ver para poder, que hemos visto en estática, en dinámica, en mecánica de los materiales, en mecanismos, en fluidos, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos los necesitamos para poder resolver ese problema, ¿no? Resolver ese problema. Pero en ingeniería mecánica vamos a definir lo que es, ojo, lo que es una máquina. Ojo, recuerden, conceptos e ideas. Ideas, bueno, lo que tenemos, ¿no? Y conceptos y en lo que nosotros nos basamos para poder tener ese producto, ¿no? Satisfacer esa necesidad. Entonces, la máquina es una combinación de mecanismos y otros componentes
para, mire, ¿pero qué? Transformar, transmitir y emplear energía, carga o movimiento, con el fin de cumplir una tarea específica, ¿sí? Eso es, combinación de mecanismos y otros componentes para transformar, transmitir y emplear energía, carga o movimiento a fin de cumplir, digamos que, un objetivo. Bueno, ahora, ese diseño, ¿en qué se va a basar? En estas ciencias. Bueno, de pronto hay más, ¿no? De pronto hay más, pero yo las he tomado como estas, ¿sí? Necesitamos, mire, el dibujo técnico. Bueno, aquí lo puse todo como ciencia, ¿no? Lo puse como dibujo, aquí el dibujo técnico. Necesitamos de eso, ¿sí? Recuerde que el dibujo técnico es un lenguaje gráfico, ¿no? Es un lenguaje que no es verbal, es gráfico. Pero ese lenguaje lo conocemos aquí en nuestro país y en cualquier otro país del mundo, ¿no? Porque ya está normalizado, ¿no? Ya está normalizado, afortunadamente. Así que si lo está leyendo un ingeniero coreano o un ingeniero lituano o un ingeniero mexicano, pues todos saben al leer ese dibujo que lo que está, ¿no? Que esos son unos tornillos, que esos tornillos tienen estas dimensiones y estas características, ¿no? Que acá, en ese punto, deben ir unos rodamientos y que estos rodamientos son estos y no otros, ¿correcto? Y que en ese punto hay un engranaje, que el engranaje tiene tales características, ¿sí? Ahí está. Bueno, y también, miren, necesitamos de la matemática, ¿cierto? De las matemáticas, porque hay modelos, todo lo que nosotros trabajamos son fenómenos físicos, ¿no? Recuerda, aquí en ingeniería, ¿no? En ingeniería mecánica y en cualquiera de las ingenierías, bueno, excepto la química, ¿no? ¿Trabajamos con qué? Trabajamos con matemáticas, fenómenos físicos, perdón, fenómenos físicos. Trabajamos siempre con fenómenos físicos. Pero esos fenómenos físicos, ¿cómo los estudiamos? Los estudiamos a través de qué? De modelos matemáticos, ¿sí? Por eso necesitamos la matemática. Y por último está la mecánica aplicada, ¿no? La mecánica, donde estará la física, ¿no? Y la mecánica aplicada ya vimos, ¿no? Que está la mecánica de los cuerpos rígidos, la estática y la dinámica, la mecánica de los cuerpos deformables, que es la mecánica de los materiales, y por último tenemos la mecánica del fluido, ¿sí? Necesitamos de esa ciencia, seguramente necesitaremos alguna otra. Bueno, con esa, con esta cuestión daríamos como esa primera parte, ¿no? Fin a esa primera parte. Uy, ¿qué pasó acá? No. Que es la introducción, el diseño y ver ¿no? Que son dos conceptos fundamentales que vamos a ver a lo largo del curso. Ustedes ya la vieron, por favor. Todo, mire, resistencia y esfuerzo y el factor de seguridad. Bueno, el factor de seguridad solamente lo vieron en el primer capítulo y después nos olvidamos de él, pero aquí sí va a ser fundamental. Aquí sí va a ser fundamental para nosotros a lo largo de todo este curso. Pero primero vamos a ver estos dos conceptos. Ya los conocemos, ya sabemos cuáles son, pero aquí los vamos a volver a ver, ¿no? Yo que acá. Bueno, resistencia y esfuerzo. Bueno, el esfuerzo tiene que ver es con todos esos modelos matemáticos que hemos visto atrás, ¿cierto? Que hemos visto atrás, para calcular qué sucede, cuáles son los efectos internos, ¿sí? Todos estos, ¿sí? Todos estos modelos matemáticos. Todos estos son modelos matemáticos, ¿sí? Pero todos estos modelos matemáticos me están, mire, ojo, estos modelos matemáticos me están explicando un fenómeno físico, me están diciendo, mire, que esta fuerza F2 acá va a tratar de estirar el material, ¿sí? Me está diciendo eso, y lo calculamos de este modo. Que este M sub X me está generando aquí un deslizamiento entre esas superficies, tratando de que el elemento pues falle, ¿no? Y lo explicamos a través de este fenómeno, de este modelo matemático, ¿sí? Correcto, ¿bien? Entonces los esfuerzos simplemente a través de modelos matemáticos los explicamos. Vale, pero es eso, no es lo que nosotros calculamos. Te recuerdo. Recuerden, los esfuerzos es lo que nosotros
calculamos. Son las fórmulas que nosotros empleamos para mirar, ver cuáles son los efectos internos que hay en los materiales. Bueno, aquí cómo la definí, que es el esfuerzo es la relación entre la fuerza aplicada y el área que la está resistiendo. Eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Relación entre la fuerza aplicada y el área que la está resistiendo. Pero como ya dije, ¿no? Es la que nos está explicando, pues, ese fenómeno físico y que lo estamos resolviendo a través de un modelo matemático. Aquí está, esfuerzo normal y esfuerzo de corte, ¿no? Y que ya hemos dicho que, mire, ojo, no, hasta ahora lo vamos a decir, que estos esfuerzos, normal o cortante, mire, están en función. Recuerde que para mí esta palabra F así en minúscula significa que está en función. Siempre estos, señores, los esfuerzos y los normales o cortantes dependen de las cargas aplicadas y de la geometría de la sección transversal. No se les olvide, quien soporta los esfuerzos es la sección transversal. Es la sección transversal. Entonces miremos acá, ¿sí? La sección transversal es la que está soportando estos esfuerzos, ¿sí? ¿Correcto? Si estuviéramos analizando acá, en esta parte, pues esta sería la sección transversal, ¿sí? En este lado. Pero como estamos analizando aquí en el punto A, esta es la sección transversal. Esta es la que va a soportar los esfuerzos. ¿Listo? Bueno, ahí estamos. Entonces, esfuerzo normal por carga axial, por flexión, esfuerzo de corte por torsión y por flexión. Bueno, ese es el esfuerzo, ¿no? El modelo matemático, el que nosotros empleamos para mirar cuál es el comportamiento interno, ¿no? ¿Qué efecto interno me está provocando esas cargas externas que estamos aplicando, ¿no? Que ya hemos dicho, son dos nomás, esfuerzo normal y esfuerzo de corte, de ahí no salimos. Pero hay otro concepto que es la resistencia. Y la resistencia, bueno, pues desafortunadamente ustedes no asistieron, creo que no alcanzaron a asistir al laboratorio de resistencia a materiales, no alcanzaron a hacer los ensayos de tensión, ¿cierto? De metales, de maderas, o compresión de metales y maderas, de flexión, en este caso solamente se hace de maderas, de impacto, que son, digamos, que los laboratorios básicos, pero hay otros, ¿no? Que se pueden hacer de dureza de maderas, de dureza en metales, de torsión no tenemos la máquina para tal, ¿no? Para tal fin, no tenemos la máquina. ¿Sí? Pero ustedes no conocieron. Pero en ese laboratorio es donde nosotros hallamos esto, la resistencia. ¿Pero qué es la resistencia, no? Simplemente es la capacidad que tiene un material para resistir las fuerzas, para soportar las cargas. Bueno, aquí lo hemos llamado capacidad o propiedad que tiene el material para soportar esas cargas que son aplicadas. Ojo, aquí la resistencia la vamos a distinguir por esta letra, S. Pues supongo que es de allá del inglés, strength, ¿no? Como, hablo así como dice en castellano, como aparece en castellano, S. Pero para nosotros ahora resistencia va a ser S, no R, no, sino S. Así la tienen los libros, pues así nos guiamos. Ahora, ¿dónde hallamos esa resistencia al material? Bueno, en el laboratorio, mediante ensayos mecánicos destructivos, ¿no? Porque aquí la probeta, pues, se destruye totalmente. Y esas probetas, pues, son normalizadas, ¿no? ¿Qué significa normalizadas, no? Bueno, que su geometría ya está definida, que esta, por ejemplo, para tensión, que tiene esta longitud, que tiene este diámetro, etcétera, etcétera. Ya están normalizadas. Entonces, simplemente ya también el mismo procedimiento está normalizado, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hallar? Tanto, como ya les dije, ya sea en Indonesia, o ya sea en Eslovenia, o ya sea en Brasil, ¿cierto? Ya sea en Australia, en cualquier parte del mundo, pues debemos seguir el procedimiento, ya eso está normalizado, ¿no? Pues aquí son las normas ICOT, ¿no? En Japón serán las normas Higgs, si no me equivoco, bueno, para otros será el ACTM, ¿no? ACTM, y las normas europeas, ahorita no las recuerdo, no sé si son, no recuerdo ahorita las normas europeas, bueno, pero son lo mismo, ya está, van a ser lo mismo. Ahora, nosotros vamos, o bueno, ustedes recuerdan, vieron cuando, bueno, no estuvieron en el laboratorio, no hicieron estas cuestiones, allá pues lo que hacíamos es tomar la probeta
y a medida que le aplicábamos carga, medíamos deformaciones, ¿no? Carga, aplicábamos carga y medíamos deformaciones. Y al final lo que hacíamos era eso, ¿no? Esos cargas las llevábamos, calculábamos el esfuerzo y de las deformaciones, bueno, entonces planteamos un diagrama que se llama esfuerzo versus deformación, y en ese diagrama de esfuerzo de deformación hallábamos esas resistencias, que la más importante para nosotros va a ser una que se llama en el límite proporcional, otra que se llama la efluencia, importante para nosotros en este curso, otra que se llama esfuerzo último, importante para nosotros, y una que ya no nos interesa, que es ya cuando rompe, ¿no? Ya cuando rompe esa no nos interesa. Bueno, listo. Entonces, las más comunes de esa resistencia las tenemos acá. Miren, resistencia a fluencia. Entonces, la resistencia a fluencia es SY, ¿no? Entonces, la palabra Y creo que si no me conviene lo voy a decir como lo leo en castellano, yields, ¿no? Esfuerzo de fluencia. Recuerde que, esfuerzo no, resistencia a fluencia. Esta también recibe otro nombre, cedencia. Entonces, mire, la palabra lo dice todo. Cedencia, comienza a ceder. Fluencia, comienza a fluir, ¿sí? Pero, así, con su índice la vamos ¿cómo es? A identificar. S, resistencia, y Y, que de fluencia o cedencia. Y mire, vamos a encontrar estas tres. SY, resistencia, fluencia, y le agregamos el subíndice T, significa que es a la tensión. SY, que es resistencia de fluencia, cuando le agregamos el subíndice C, significa que va a ser la resistencia de fluencia a la compresión. Y S, que es resistencia, ahora mire que es S, su Y, los subíndices, SY. Y, que es fluencia, pero S significa que es al corte. Mire que aquí era la tensión o la compresión, aquí es al corte. Entonces, resistencia de fluencia al corte. Y otra que vemos a veces es esta, resistencia última. Entonces, SU, resistencia última. También puede ser con el subíndice T, resistencia última a la tensión, C a la compresión y SS sub U, resistencia última al corte. Esta la vamos a trabajar mucho. Allá cuando sean resortes o resortes, bueno, en algunas otras. Vamos a trabajar el SSU, que es la resistencia última al corte. Y por último tenemos la resistencia de fatiga. Entonces la fatiga se refiere es cuando hay movimiento, ¿no? Entonces está S sub F, que es la resistencia a la fatiga de vida finita, S sub E, vamos a llamar resistencia a la fatiga de vida infinita, y S sub E, resistencia a la fatiga al corte, pues para vida infinita. Para vida. Son las resistencias más comunes que nosotros vamos a trabajar, ¿correcto? Entonces, resistencias más comunes. Resistencia de fluencia, S sub Y, y resistencia última, S sub S. Y por último, esta, ¿no? Que es la resistencia a la fatiga. Es S, ¿no? SE. Cuando es vida infinita y S sub F, bueno, para vida finita. Bueno, vamos para la siguiente lámina. Sin embargo, aquí en este momento pregunto inquietudes. ¿Hay alguna inquietud, por favor? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces sigamos acá. Sigamos acá. Bueno. Y llegaríamos a este que es el factor de seguridad. Bueno, aquí me faltó algo, pero no sé ahorita dónde encontrarlo y prefiero hacerlo y por esta condición de que ustedes no vieron el laboratorio, no creo que hayan ido al laboratorio de resistencia a materiales. Entonces, creo que me tocaría ir acá. Realmente utilizaba un libro, ¿no? Pero, carajo. Vamos a utilizar el capítulo 2. Ahora no sé dónde están. Va a ser como difícil. Bueno, vamos a ver. Sí, porque esta no les di nombre.
Mm, creo que aquí voy a perder el año. No lo voy a encontrar. No van a estar acá. Deben estar con la otra, pero no la veo. O de pronto está más abajo. No la veo. Entonces, vamos a ver. No creo que estén acá. No. Bueno, no sé por qué, ¿no? Porque en la secuencia debería estar allá en el otro capítulo. Ah, no. Porque el profesor se equivocó. No es en el capítulo 2. Es en otro capítulo. Acá. Pero no le pegué al que era. Oh, tampoco. Bueno, afortunadamente son cuestiones que se me perdieron. Dos de mis computadores, bueno, el fijo y el móvil, el fijo y el portátil se me dañaron en noviembre y como en febrero. Y en ese pues perdí mucho de esta información. Entonces, a ver qué hago. Me tocó. Me tocó por acá. Bueno, que esto lo tengo que, ¿cómo es? Enviar a ustedes, ¿no? Bueno, aquí está, pero está feita. Uy, caramba. Perdón, no contaba con esta contingencia. Acá está, vea. Esta es la que le vamos a mostrar. Pero que vamos a hacer la más grande, ¿no? Esta es la gráfica, ¿sí? Bueno, entonces, como ya les dije, vea, tomamos la probeta le vamos aplicando carga y de acuerdo, bueno, a unos parámetros le vamos aplicando carga y vamos midiendo la deformación. Entonces los valores de carga la dividimos sobre el área de la sección transversal y nos van a dar los esfuerzos. Y la deformación la dividimos sobre la longitud inicial y nos da la deformación unitaria. Esto lo tabulamos, lo llevamos a este gráfico de esfuerzo versus deformación unitaria y nos da este gráfico, ¿sí? Este gráfico. Y ahí nos dice cómo es el comportamiento del material. Entonces, mire que la primera resistencia que hablamos es esta, la resistencia en el límite proporcional, ¿sí ven? Aquí está, ¿sí ven? Y observen que es hasta dónde el esfuerzo y la deformación unitaria son lineales, ¿sí? O son proporcionales, ¿sí? Son proporcionales. Un poquito más arriba hay una propiedad que se llama la resistencia elástica. Pues también llamémosla el límite de elasticidad. Para materiales dúctiles generalmente se confunde con el límite de proporcionalidad, porque esta gráfica es para material dúctil. Ojo, esta gráfica es para material dúctil. Generalmente se confunden, ¿sí? ¿Qué es el límite de elasticidad? Bueno, digamos que es hasta dónde el material puede recuperar
sus dimensiones originales una vez sean retiradas las cargas, ¿sí? Se quitan las cargas, el material puede recuperar otra vez su condición inicial. Pero si sobrepasa ese límite de elasticidad, el material queda con una deformación permanente, con una deformación residual, por muy pequeña que sea, pero ya ¿cómo es? La longitud no es la misma, ¿sí? Que era 10, ahora va a quedar de 10.0001, pero ¿sí? Ya se pasó el límite de elasticidad y eso no es lo que queremos, porque trabajamos es en esta zona, hasta donde los esfuerzos y deformaciones son proporcionales, ¿sí? Entonces el límite de elasticidad es hasta donde el material puede recuperar otra vez sus dimensiones originales. Pero bueno, este límite proporcional lo vamos a utilizar mucho creo que en sujetadores roscados. Sujetadores roscados. Ahora mire, la resistencia de fluencia, aquí lo dice, o de cedencia, donde el material comienza a fluir, donde el material comienza a ceder, es para materiales dúctiles, no se les olvide, materiales dúctiles que están sometidos a carga estática, va a ser nuestra referencia. La resistencia de fluencia o cedencia, digamos que va a ser la más importante para materiales dúctiles bajo carga estática. ¿Y qué es eso? Entonces mire que aquí el material se carga y se va deformando. Se aumenta la carga, se aumenta la deformación. Pero llega un punto en que se pierde esa linealidad, esa proporcionalidad y el material comienza a deformarse. Pero llega a este punto, vea. Miren, en este punto, vea, observen que no se necesita incrementar la carga para que el material siga deformándose, ¿sí ven? Aquí, para que el material siga deformándose, vamos incrementando la carga. Pero acá, en lo que se llama el punto de fluencia o de excedencia, digamos que el esfuerzo permanece constante, pero miren la deformación, se presenta una gran deformación. Entonces, esa resistencia de fluencia, digamos que es el valor donde no hay necesidad de incrementar el esfuerzo, presentándose una gran deformación. Esa es la resistencia de fluencia, ¿no? Que sin incrementar el esfuerzo, en el material se presenta una gran deformación. Listo. Punto importante para materiales dúctiles, ojo, materiales dúctiles bajo carga estática. Ahora este otro, que es el esfuerzo último. También, mire que también lo conocen con otro nombre, límite de resistencia. Límite de resistencia. Bueno, este esfuerzo realmente es resistencia, ¿no? La resistencia última. Aquí está la resistencia última. Esta va a ser, digamos que la resistencia característica para materiales frágiles. Este es para material dúctil, esta gráfica. Pero la resistencia última es vital e importante para materiales frágiles. ¿Correcto? Esa es la que se toma para materiales frágiles bajo carga estática. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Mire que aquí, cuando se sigue aplicando las cargas, aquí se presenta, digamos que el esfuerzo de rotura o la resistencia de rotura. Eso no nos importa, ¿sí? Mire que va cayendo hasta que se presenta el rompimiento. Lo que pasa es que estos valores lo hallamos con un área constante, siempre lo hallamos con la misma área. Pero ¿qué sucede en este punto? Que en este punto y solamente en ese punto, cuando estamos aplicando tensión para materiales dúctiles, se presenta lo que se llama la estricción. O sea, comienza a presentarse ahí como un cuello de botella en la probeta, ¿cierto? Una reducción, una disminución de la sección transversal. Entonces, aquí comienza a disminuirse la sección transversal y si se disminuye el área, ¿qué es lo que sucede con el esfuerzo? Aumenta, ¿no? Y acá es donde se va a presentar, digamos que la rotura en el material, ¿sí? Pero generalmente nosotros tenemos esto, porque ¿cómo vamos a hacer para medir esto? ¿Cómo es? El diámetro, ¿no? El diámetro que se va, ¿cómo es? Disminuyendo. Entonces, tomamos esto ¿con qué? Con el área constante y llegamos hasta acá. Al fin y al cabo nos interesa si acaso este esfuerzo, no más. Y este otro, este no. Bueno, entonces eso se llama el fenómeno de la estricción, ¿sí? Y solamente a partir de ahí se presenta ese fenómeno, reducción de la sección transversal, cuando estamos aplicando tensión. Bueno, entonces esas eran las resistencias
bueno, que era, me parece fundamental e importante, pues, recordarlas, ya que ustedes no hicieron los laboratorios. Creo que no hicieron los laboratorios, ¿no? Vamos a ver si aquí viene para material frágil. No, como que no viene para material frágil. Desafortunadamente, vamos a ver si de pronto... sí, sí, está para material frágil. Mire, esto sería como para material frágil, ¿sí? Mire la gran diferencia. La gran diferencia. Bueno, vamos atrás. Mire, la gran diferencia, ¿sí? Mire, porque aquí se me olvidó decir algo. Bueno, voy a ver si mejor llevo esto a... Un momentico. Hacemos esto. Vamos a ver si somos capaces. Llevar esta gráfica. La pegamos. ¿Listo? Bueno, ahí está. Mire que en esta gráfica hay dos zonas. O mejor démosle otro color. Dos zonas. Esta primera zona, mire, se llama zona elástica. ¿Listo? La zona elástica va desde aquí, desde el origen hasta donde, hasta el límite proporcional. Y esta otra zona se llama zona plástica. Bueno, listo, entonces mejor coloco acá esta, ¿cómo qué? Zona, hagámoslo en mayúscula mejor, zona plástica. Con la zona plástica está asociada una propiedad que se llama la tenacidad. Y esta otra zona, acá hemos dicho que esta es la zona elástica. Oh, perdón, aquí me equivoqué. Esta es la zona elástica, esta acá. Entonces mejor hacemos una lineecita. Acá, vamos a hacerla más pequeña. Para indicar que esta... Ay, ¿qué pasó? Y aquí con la flechita que le indicamos. Ahí, ¿no? Que es la zona elástica. ¿Sí? Entonces, la zona elástica es donde el material puede recuperar otra vez la condición inicial. ¿Sí? En cambio, la zona plástica no. La zona plástica ya hay una deformación permanente. Ya el material no puede recuperar su dimensión original. Ahora, con la zona elástica está asociada una propiedad. Bueno, aquí me tocó ahí al ladito, pues me faltó. Y esa propiedad se llama la resiliencia. Oh, faltó aquí ¿no? Dejémoslo así, la resiliencia. Entonces, la resiliencia y la tenacidad, pues, digamos que tienen el mismo concepto, es la capacidad que tiene un material, para absorber. La resiliencia, energía en la zona elástica. Bueno, perdón. La tenacidad y la resiliencia, capacidad para absorber energía. La resiliencia en la zona elástica y la tenacidad en la zona plástica. ¿Sí? Obsérvense que el material dúctil, una vez sobrepasa la elasticidad, se deja estirar. ¿Sí? Se deja estirar. Esa es su característica. ¿Sí? Que el material opone resistencia. ¿Y cómo la opone? Dejándose estirar, teniendo esa gran zona plástica, esa tenacidad, dejándose estirar. Por eso muchas veces dicen que el acero es un material blando, que se deja estirar, ¿sí? Se deja estirar. Bueno, en cambio, volvamos acá. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Uy, no. Acá.
Bajemos. Bueno, mire, llevemos esta gráfica. Bueno, ahí está. Mire, este es el material frágil, ¿no? Bueno, coloquémosle acá. Agreguémosle. Cambiémosle color. Dúctil, ¿no? Dúctil como los aceros, como las aleaciones de aluminio y de cobre. Y esta es para un material frágil. Frágil como el concreto, como la madera, como el vidrio y también como las fundiciones, Observen, mire que la zona elástica, esta es la zona elástica. La zona elástica, cambiemos el tamaño. Esa es la zona elástica. Y mire la zona plástica. Mire que la zona plástica es muy pequeña, ¿sí ve? Mire, ahí está la zona plástica. Voy a anotar ahí. Esta es la zona plástica. Mire que es muy pequeña comparada con, ¿cierto? La zona plástica de este material es muy pequeña comparada con esta, ¿sí? Con esta. ¿Qué significa? Que el material pues no tiene esta capacidad de oponer resistencia dejando de estirar, ¿no? Simplemente, mire, esta llegó al límite proporcional, y rápidamente llega a la fractura, ¿no? No tiene esa capacidad de absorber energía en esa zona para poder resistir los esfuerzos. Por eso los materiales frágiles tienen una resistencia mecánica baja, ¿correcto? Bueno, material dúctil y material frágil. Entonces, me pareció pues pertinente traer eso. Lo otro es que mire que aquí, mire que se forma una recta, ¿sí? En cambio, para los materiales frágiles, generalmente es difícil encontrar esa línea recta, ¿no? Generalmente tiene una pequeña comba, ¿no? Una pequeña curva, tiene esa forma curva. Cuando nosotros hacemos los ensayos de compresión de concretos o de madera, entonces nos damos cuenta, ¿no? Que es difícil hacer esa línea recta, ¿no? Correcto. Entonces aquí ese Y lo tenemos mediante este método que se llama el método del 0,2%. Simplemente tomamos el 0,2% de la deformación, trazamos una línea recta hasta que me corte esta línea, y donde me lo corta tenemos la afluencia, ¿no? Por eso el punto más importante en material frágil bajo carga estática es ¿quién? El esfuerzo último. Pues aquí dice esfuerzo último a la tensión. Esto fue para un esfuerzo último a la tensión. Entonces recuerden, para materiales frágiles, como las fundiciones, como el vidrio, como el concreto, como el ladrillo, como la madera, como los cerámicos se dicen que son frágiles. El punto más importante es el esfuerzo último, ¿sí? Mira, porque aquí es la rotura. Aquí es también donde se presenta la rotura. ¿Correcto? Ahora, esa indicación de las dos zonas, la zona elástica, la zona plástica, con sus propiedades, la resiliencia o la tenacidad, ¿sí? Y sus respectivas resistencias. ¿Inquietudes, por favor, con respecto a la gráfica? Con respecto a este tema de la gráfica. Bueno, Esto, ingeniero, disculpe una pregunta. te dirá. En la parte de los materiales frágiles, solo vamos a tener una zona plástica, ¿verdad? No todos los materiales tienen eso. Todos los materiales tienen zona elástica y zona plástica. No, sí, pero por Solamente, ejemplo, como la representación gráfica que usted nos mostró ahorita, en los materiales frágiles solo nos tomó como una zona plástica que sería el punto de rotura. A partir de cuando el ya, material se rompe. sí, correcto, pero también recuerda, también tiene su zona elástica, ¿no? Sí, pues esta aquí será la zona elástica. Esta partecita acá.
Era la zona elástica, ¿sí? Esta zona. Uy, carajo. Esa parte de acá, ¿sí? Ahí será esta zona, esta, de aquí desde esta parte, ¿sí? La zona elástica, esta será la zona elástica. Y esta, pues, desde este punto aquí donde dice LSY hasta este, donde aquí dice F, toda esta es la zona plástica. Solamente que es muy pequeña si la comparamos con esta, mire, ¿no? Entonces, estos tienen una resistencia mecánica alta, en cambio, estos tienen una baja resistencia mecánica, ¿no? Vamos a ver más adelante que por esta condición, estos materiales son buenos para soportar cargas de compresión. No se los utiliza para cargas de tensión, material frágil. No se lo utiliza para soportar cargas de tensión, solamente cargas de compresión. Y si lo utilizamos para eso, pues tenemos que ayudarles, ¿no? Ayudarles internamente con, digamos, con materiales dúctiles, así como el concreto, ¿sí? Que el concreto, observen que lleva por dentro varillas de acero. Para si hay carga de tensión, pues el acero soporte la tensión. Y el concreto, pues, soporte la compresión, digamos. Bueno, no sé, ¿alguna otra inquietud? Pero aquí damos respuesta, creo que es lo que decía Fletcher, ¿no? Si ahí está zona elástica. Pero es muy, digamos, la más importante aquí es No, este ingeniero, o punto. sea, a lo que yo me refería fue justamente lo que explicó después. Lo de la parte de los Ah, soportes de bueno, ayuda, como lo puso el ejemplo del concreto y las varillas de acero. Ahí esa sí, parte, ya correcto. con ese ejemplo lo entiendo perfectamente. Sí, sí. Por ejemplo, bueno, ustedes sí conocieron la institución, ¿no? Que estoy con curso en que no han conocido todavía la institución. Por ejemplo, allá cuando nosotros vamos a los AG, observen que el edificio de aulas generales tienen algo que está pintado en rojo, que son las vigas. Entonces, esas vigas son de concreto con refuerzo de varillas de acero para que el acero soporte esa carga de tensión, ¿no? Bueno, listo. Entonces, pasemos acá. ¿Dónde vamos? Creo que acá. Bueno, entonces ya nos queda el factor de seguridad. Pues aquí lo primero que tengo que decir es lo siguiente, ya como para terminar, porque ya no alcanzaríamos a ver muy bien lo que es el factor de seguridad, sino ¿qué es la falla? Vea. La falla no es cuando el material se rompe. Ojo, esa no es la falla. Un material, el componente puede estar ahí, no se puede haber roto, todavía puede estar ahí, ¿sí? Sin romperse, pero ya se ha presentado la falla. La falla, vamos a decir que es aquella condición cuando el elemento no va a cumplir de modo óptimo la función para el cual fue diseñada, ¿sí? Esa es la falla. Si no está cumpliendo la condición de diseño, vamos a decir que ya debe ser reemplazado. No se necesita que se rompa, ojo, no se necesita que se rompa, sino que ya no cumple su función óptimamente, entonces ya ha fallado, ya ha fallado. Bueno, en este punto, pues mejor doy por terminada la clase, porque ya me queda, digamos que explicar el factor de seguridad, pues ya pues es un poquito más compleja la cuestión. Aquí tengo que explicar unas tablas y listo. Bueno, entonces la próxima clase me toca explicarles lo del Classroom, ¿no? Porque estas grabaciones las hago llegar a través de Classroom y estas guías que tengo acá también las hago llegar a través de Classroom. Afortunadamente, para aquí tengo, miren, para cada una de las unidades hay una guía. Entonces tengo que hacerle llegar a través del sistema Classroom estas guías, ¿no? Estas guías que las he desarrollado a lo largo de todos estos semestres. Desafortunadamente, como les dije, por en noviembre del año pasado noviembre, octubre del año pasado, perdí mi computador principal, el fijo, y ahí se me fueron todas las reformas que había hecho. Todas las reformas que había hecho se me fueron ahí. Así que esto pues tiene sus errores. Tienen sus errores, pero ahí los vamos viendo. Bueno, entonces me despido. Lo único que les digo es que, por favor, la clase del martes no se pudo hacer. El inicio del semestre fue el 25. Desafortunadamente aquí la universidad tomó esa mala costumbre de iniciar siempre las clases demasiado tarde. Uno ve que en otras instituciones comienzan a principios de agosto, ¿no? La primera semana de agosto. Hay algunas que empiezan la última semana de julio, ¿sí? Que es lo que debería ser, ¿no? Para que en la última semana de noviembre o la primera de diciembre, pues hayamos terminado.
y no en la época de las fiestas decembrinas, pues ustedes todavía estén en estas cuestiones, presentando previos, presentando trabajos, presentando exámenes finales y llevándoles a sus familias, pues, personas que están estresadas, que están muy susceptibles, ¿sí? Y generando problemas, ¿sí? Entonces la universidad cogió esa mala costumbre. Entonces, iniciamos el 25 de agosto y vamos a terminar por allá el 29 de diciembre. Bueno, con los exámenes creo que van hasta el 24 de diciembre o hasta el 23 de diciembre. No debería ser así, ¿no? Pero es lo que han aceptado ustedes los estudiantes y nosotros los profesores. Bueno, listo. Entonces nos veríamos el día martes. Hay una clase pues que se perdió. Vamos a tratar de recuperarlas, todo con el consentimiento de ustedes. Y sería pues en lunes festivo, ¿no? Lunes festivo o un sábado. Bueno, eso lo acordaríamos, ¿no? Porque tampoco los puedo obligar a ello. Bueno, listo. Estoy por terminar la clase. Solamente deseándoles que pasen un buen día y que por favor sigamos en ese proceso de seguir cuidándonos. Bueno, por favor, hasta por ahora voy a cerrar la grabación, pero si hay inquietudes, las pueden decir.